Buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe, buenos días. Sí, Buenos buenos días. días. Buenos Buenos días, días. profe. Buenos días, gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Bueno, como información general, jóvenes, ya tienen habilitado lo que viene siendo la hoja de trabajo número 1. Con los temas que veamos hoy, créanme que ya van a poder hacer toda la actividad. Voy a abrirlo, permítanme. Vamos a ir revisando, vean. La primera serie deben deben solamente determinar lo que vienen siendo pendientes, eh, hacer, digamos, reescribir ecuaciones, ¿qué otras cosas? Utilizar fórmula de punto pendiente, rectas paralelas al eje X y al eje Y. Deben determinar, digamos, el valor de una ecuación a través de dos puntos. También tienen, vamos a ver, ¿cuál es lo otro? Eso ya, rectas paralelas y perpendiculares. Y en la tercera serie, lo que vamos a ver el día de hoy. Dice, resolver los siguientes incisos atendiendo a las especificaciones mismas. Utiliza los conceptos de punto y distancia y punto medio, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice trazar la gráfica y encuentre la distancia que hay entre dos puntos. ¿Sí? Distancia entre dos puntos. Y aquí dice el punto medio entre los puntos. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y con lo que veamos el día de hoy ya lo pueden hacer todo. Sí, importante. Tienen hasta el día, vamos a ver. Carguen. Tienen hasta el día 7 de abril. Lo dejé para el 7 de abril y ustedes me dirán, pero en esa fecha tenemos exámenes. Sí, ya lo sé, que tienen procesos objetivos. Pero lo hice con ese objetivo, para que esa misma hoja a ustedes les sirva para repasar en esas fechas. Ahí sí que yo sé que digamos que me da lo mismo, ahí sí que publicárselas ahorita o después, ¿verdad? Pero al menos así ya tienen 3 semanas, ¿no? Tienen 3 semanas. Eh, y si es necesario, ¿verdad? Que la hagan. Cualquier duda me van comentando en las clases y todo lo demás. Entonces ya tienen tiempo, ¿verdad? Tienen tiempo, pero ya les dije, tareas atrasadas no se reciben. Así sea 1 o 2 minutos tarde, no se reciben, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en consideración. Tienen 3 semanas para hacerlo. Entonces, por favor, vayan haciéndolo. Y si ustedes se dan cuenta, cierra no a las 12 de la noche, sino que a las 11:55. Em, ¿Cómo realizar cada inciso? Está bien, Margarita, yo les explicaré. Solamente vamos a, a ver, digamos, el contenido y así ya les puedo explicar, ¿verdad? Este, Solo vamos a ver el contenido para el día de hoy y les explico más detenidamente. Bueno, no hay problema. Bueno, vamos a ver lo que viene siendo la fórmula de distancia. Fórmula de distancia. Para empezar, jóvenes, ¿qué es una distancia? Alguien que me diga qué es una distancia. Alguien que me diga qué es una distancia o en qué se podría medir una distancia. Jóvenes, ¿alguien? Sí, puede ser en metros, ¿en qué otra cosa? Kilómetros, muy bien, sí, así es, exacto. Vale, entonces una distancia, pulgadas, sí, también, gracias. Una distancia prácticamente es, digamos, es el espacio eso es lo que iba a decir ahorita, ¿verdad? Es un espacio, ¿verdad? Que existe entre dos puntos, correcto, ahí estamos bien. Sí, muy bien. Vamos a ver, algo que separa un objeto. Sí, la separación prácticamente, ¿verdad? Ahí estamos. Muy bien, gracias. Y en nuestra fórmula, la fórmula que vamos a utilizar viene siendo la distancia de un punto 1 al punto 2 viene dado por la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Jóvenes, alguien que me diga a qué o qué se le viene a la mente cuando ven esa fórmula. ¿Sí? Ya es una fórmula que ustedes han utilizado. Seguramente lo utilizaron en física el año pasado. Alguien que me diga qué viene siendo esa fórmula. Alguien que se le haga parecida. Alguien que se recuerde.
ver, la distancia. Sí, sirve para calcular la distancia, Margarita. Pero, como le digo, esta fórmula, ¿a qué se viene pareciendo? Si alguien me dice, le ofrezco un punto extra. Si alguien me dice qué viene siendo esta fórmula, le ofrezco un punto extra. ¿A qué se le parece? Veamos. Ahí estamos. Gracias, Endali. Ahí me recuerda. Sí, el tema de el tema de Pitágoras, donde nos dice que una hipotenusa, vamos a representarlo por la letra H, una hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de el cateto A al cuadrado, el cateto A al cuadrado, más el cateto B al cuadrado. Y ahí está, ahí está. Es eso. Eso es, miren, es el teorema de Pitágoras. Porque si ustedes se dan cuenta, ahorita lo vamos a hacer con un ejemplo, lo que nosotros vamos a tener van a ser triángulos rectángulos, que recordemos que el teorema de Pitágoras es para triángulos rectángulos. Así que vamos a hacer eso. Voy a quitar eso ahí, ahí estamos. Dice, ejemplo, localizar la distancia entre puntos. Localizaremos la distancia entre los puntos. El punto A, menos 3,6 y el punto B, 5,1. Y encuentre la distancia de de, que viene siendo desde el punto A hasta el punto B. Vamos a hacer este ejercicio entonces. Página actual. No. Ahí estamos, miren. Y vamos a tener la gráfica. Si ustedes quieren, vamos a tener la gráfica. Página actual. Bueno. Entonces, miren. Nosotros lo que tenemos aquí vienen siendo dos puntos. Y importante, por eso siempre les digo que vayan tomando sus notas. Y ahorita se van a dar cuenta del por qué. Eso, vamos a hacer. Aquí tenemos localizado lo que son los puntos, miren. Tenemos el punto A en menos 3,6 y el punto B en 5,1. Vale. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos determinar? La distancia que hay entre esos dos puntos. La distancia que hay entre esos dos puntos. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, miren, y por eso deben ser muy observadores en esos cursos, si ustedes se dan cuenta aquí, miren, en el lado de las X, nosotros tenemos lo que viene siendo una distancia. ¿Sí? Esta distancia, miren. No deja. Miren, tenemos esa distancia, miren, en el área de las X. Y en el área de la Y también tenemos otra distancia, miren. Tenemos una distancia, miren. ¿Y qué es lo que formamos aquí, jóvenes? ¿Qué es lo que formamos aquí? ¿Qué manda? Un triángulo, correcto. Formamos un triángulo, miren. Un triángulo. Y en este caso, como ustedes se dan cuenta, tenemos lo que viene siendo una distancia en las X y una distancia en la Y. Pero ahora bien, ¿cómo saber cuál es esta distancia? Va, vamos a ver. Si yo les digo, por ejemplo, eh, que un punto esté ubicado en 6, ¿no? Que un punto esté ubicado en 6 y que otro punto esté en 4, ¿sí? Digamos, supongamos que en las X, ¿verdad? X es igual a 6 y X es igual a 4. Vale. Si yo les digo cuál es la distancia entre estos dos puntos, ¿cuál sería, jóvenes? ¿Cómo lo harían ustedes para saber cuál es la distancia entre estos dos puntos? Si uno está aquí en 6, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si uno está aquí en 6 y el otro está aquí en 4. ¿Cómo harían ustedes matemáticamente para saber cuál viene siendo esta distancia? ¿Cómo se debería hacer para saber cuál es esa distancia? Sumar. ¿Sumar qué cosa, Antonio? Se restan, correcto. Exacto. 6 menos 4, ¿cuánto sería? 2. Entonces sabemos que la distancia de este punto a este punto es de 2. ¿Sí? Es de 2, miren. Ahí están, gracias.
Es de 2, ¿verdad? Entonces, es por eso que la fórmula de distancia de punto medio, miren, dice x2 menos x1, porque prácticamente se está determinando la distancia de separación entre la x del punto 2 y la x del punto 1. Y lo mismo pasa con el eje y, miren, que prácticamente dice y en 2 menos y1 porque se está calculando la distancia de separación entre la y2 y entre la y1. Por eso es así la fórmula, miren. Prácticamente aquí se podría reducir más si ustedes quisieran, ¿verdad? Si ustedes quisieran, podrían decir entonces que la distancia de un punto 1, al punto 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia, miren, la diferencia entre las x, diferencia es este símbolo delta, diferencia de las x al cuadrado, más la diferencia, o sea, la distancia de la y elevado al cuadrado. ¿Sí? Esa sería, digamos, la fórmula más profesionalmente. Miren, la diferencia entre las x al cuadrado más la diferencia de la y al cuadrado. ¿Y por qué diferencia? ¿Por qué dijimos, jóvenes? ¿Por qué viene siendo diferencia? ¿O por qué objetivo debemos hacer esta resta? ¿Para qué dijimos? Es de, no, Guillermo, no es de, es un triángulo. Es este triangulito, miren, lo hace aquí, miren. Sí, ese es el triangulito. Correcto, pasar la distancia entre, digamos, entre las X y la Y. Va, bueno, no hay problema. ¿Sí? Eh, bueno, me detengo, jóvenes, ¿hay alguna duda? Por favor, todas las dudas vayan diciendo. Sí, no quiero que después me van diciendo que no entendieron. ¿Hay alguna duda? ¿No? Gracias, Guillermo. ¿Alguien más? Jóvenes, ¿están ahí? Todo claro. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Vale. Entonces, bueno, vamos a llevarnos esta fórmula y en base a esta fórmula vamos a determinar la distancia. ¿Sí? La distancia de separación entre esos puntos. Recuerden que siempre cuando ustedes estén haciendo los ejercicios deben sí o sí dejar claro qué es lo que hicieron. No solamente de ir poniendo las cosas. Vamos a decir, determinando la distancia entre los puntos dados por medio de la fórmula. Ahí está. ¿Qué debemos hacer aquí? Simplemente sustituir valores. Si queda, vamos a hacer aquí arriba. Vamos a hacerlo aquí arriba para que nos dé espacio. Bueno, entonces en este caso ya se recuerdan ustedes que no importa cuál nombre como punto 1 y no importa cuál nombre como punto 2. En este caso, si ustedes quieren, pueden decir que el A va a ser el punto 1, y el B va a ser el punto 2. No importa. Entonces vamos a decir que la distancia de separación entre los dos puntos, entre el punto 1 y el punto 2, o vamos a hacer otro. La distancia de separación entre A y B va a ser igual a la raíz cuadrada de, ¿cuánto sería x2, jóvenes? 5. 5, ¿verdad? Correcto. 5 menos x1, ¿cuánto sería x1? Menos 3. Menos 3, cuidado con todos esos, correcto, gracias. Y esto elevado al cuadrado. Más y2, ¿cuánto sería, jóvenes? 1. 1 menos y1, ¿cuánto sería? 6. 6, ahí estamos. Y esto elevado al cuadrado.
Entonces, si ustedes quieren, hagámoslo paso por paso, no importa. La distancia entre el punto A al punto B va a ser igual a la raíz cuadrada de, vamos a hacer estas sumas y restas de una vez. 5 menos 3, ¿cuánto sería, jóvenes? 5 menos 3, ¿cuánto sería? 8. 8. 8 al cuadrado. Gracias, Franklin. 8 al cuadrado más 1 menos 6, Menos 5. menos 5. Importante, miren. Eh, Jóvenes, en este punto háganlo con su calculadora, por favor, y me dicen cuánto les da. O si alguien lo quiere hacer con puramente, pues también es válido. Distancia entre el punto A al punto B. Háganlo y me dicen cuánto les da. No lo voy a hacer yo porque si lo hago, ustedes no van a aprender a utilizar la calculadora, ¿verdad? En mi curso, ustedes sí deben utilizar calculadora, pero obviamente deben saber utilizarla, ¿verdad? No solamente poner. ¿Cuánto sería la distancia, jóvenes? 9.43. 9.43, ¿verdad? 9.43. Gracias, Franklin. 9.43. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, en este caso, temas de física. Cuando no nos daban dimensionales, si digamos, si no nos dan metros, si no nos dan kilómetros, ¿qué vendrían siendo aquí, jóvenes? Ya que es una distancia, ¿cuál sería, digamos, su unidad? Profe, y los números 2 no se copian. Números 2. ¿Cuál, Guillermo? Disculpen. ¿Cuál es número 2? Los de arriba de cada número. ¿Esto dice usted, Guillermo? Ah, por ahí. ¿Estos números dice? Sí, bien. Fueron lo que pusimos aquí, miren. Pero no son números 2, sino que son exponentes. Es exponente cuadrado y exponente cuadrado. 9.45. Ahorita voy y va. Guillermo, no sé si me entendió ahí. Ahora sí, va. Iván, ¿de dónde salió el 9.43? De esta operación, miren, ahorita les digo. De la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más el menos 5 elevado al cuadrado. Dio 9.43. Según dijeron ustedes, yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho. Es por eso que todos deben corroborar, ¿verdad? No solamente le carguen el trabajo a Franklin, ¿verdad? Todos deben corroborar. Todos deben ir corroborando. De ahí fue donde salió ese dato. Eh, ¿Estamos claros, Iván? Sí, profe. Bueno, entonces, como no nos dan dimensionales, podemos decir que la distancia del punto A al punto B es de 9.43 unidades. ¿Sí? Unidades, vamos a dejarlo así. Si ustedes, digamos, lo hacen con cuadernos de cuadrícula, con su regla y todo lo demás, y si ustedes se ponen a medirlo, justamente les va a dar eso. Sí o sí les va a dar eso. ¿Verdad? Sí, les debe dar eso. Ahí, mira, ya hemos terminado. Ahí ya hemos terminado. Ah, sí, pues 9.43. Gracias, Juan. Pues. ¿Sí? Entonces, ahí está. No hay nada más por hacer. Simplemente es una distancia. Es una distancia. Jóvenes, ¿tienen alguna duda? No, No, profe. profe. No, gracias. Eh, bueno, vamos a ver lo que viene siendo la distancia de la fórmula de punto medio. Los otros ejercicios ya son problemas de aplicación, jóvenes. Ahí los pueden ustedes ver y si tienen dudas me comentan. No lo voy a explicar porque se recuerdan que con ustedes llevamos una clase atrasada. Entonces debemos cubrirla el día de hoy. Igual cualquier duda me comentan. Por cualquier situación me van a comentar. Ahora lo que vamos a hacer va a ser una distancia, perdón, una fórmula para el punto medio. Vamos a hacer una cosa aquí.
Ya tengo tiempo. Una fórmula para el punto medio. ¿Ustedes llevaron estadística, jóvenes? Les pregunto. ¿Alguno de ustedes que llevó estadística? Sí, este año. Ah, vaya. Ah, este año lo llevan. Vaya. Ustedes ya entraron a lo que viene siendo la, ¿cómo se llaman esos? Las frecuencias agrupadas. Jóvenes, hay 40 conectados y no me contestan. Jóvenes, aún no. Va. Entonces, en base a esto le van a entender. Vamos a ver. Creo que no. Ah, va. Bueno, gracias. Va, mira pues. Lo que viene siendo las frecuencias agrupadas, ustedes van a tener que también hacer lo que es el punto medio, ¿sí? El punto medio de ciertas clases. ¿Qué es el punto medio? Simplemente es un promedio, ¿sí? Un dato que represente, digamos, la mitad entre ambas, entre las dos situaciones. Y en este caso, eso es lo que vamos a encontrar ahora, miren. Un punto, vean, voy a acercarme un poquito más. Un punto en el cual va a ser la mitad, ¿sí? Va a ser la mitad entre el punto 1 y el punto 2. Prácticamente este punto medio va a representar la interacción entre el punto 1 y el punto 2. Para eso nos va a servir el punto medio, ¿sí? Para, digamos, si nosotros extendíamos la gráfica un montón, ¿verdad? Vamos a tener solamente un punto. Y en ese caso, como ya les dije, el punto medio nos sirve para eso, para tener un promedio entre dos puntos. Para eso nos va a servir. Y es por eso que es así, miren. El punto medio dice que va a ser igual a x1 más x2 dividido 2. Que esto va a ser el valor de la x. El valor de la x del punto medio. Coma, y1 más y2 dividido 2. Es un promedio, miren. Igual, ¿qué va a ser el valor de y? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, miren. Si yo les dijera que las alturas, por ejemplo, de ciertos alumnos es de 1. O sea, de 1.70, por así decirlo, de 1.70, el otro es de 1. Qué sé yo, 1.85, ¿verdad? Supongamos eso. Si nosotros queremos saber un promedio de estas dos alturas, ¿qué es lo que yo debo hacer, jóvenes? ¿Qué es lo que yo debo hacer para determinar un promedio entre esas dos alturas? ¿Ven? Se suman y se dividen entre dos, correcto. Gracias, Saúl. Exactamente, ¿verdad? Gracias, Guillermo. Entonces sería 1.70 más 1.85, 1.85, dividido la cantidad de personas que son, ¿verdad? En ese caso es 1, 2, ¿verdad? 2, ¿por qué? Porque son dos personas. ¿Cuánto sería esto, jóvenes? ¿Alguien que me diga? 1.77. 1.77, ¿verdad? Y este 1.77 va a ser el promedio entre las dos alturas, ¿verdad? Va a ser ese punto, ¿verdad? Que represente las dos alturas en una, por así decirlo, ¿verdad? Eso es lo que va a ser el punto medio. No sé si me entendieron la idea o si los confundí. Si los confundí, díganme y así les explico otra vez. ¿O estamos claros, jóvenes? Todo claro, profe. Sí. Gracias, Fran. Bueno, vamos a avanzar entonces. Vamos a ver dónde está. Vamos a ver. Bueno, esa ya es la explicación matemática, ¿verdad? ¿Dónde está? Vamos a ver. Aquí estamos. Dice, encuentra el punto medio M del segmento de la recta de P1 a P2, ¿verdad? Y compruebe que la distancia entre el punto 1 a M va a ser igual a la distancia del punto 2 a M. Bueno, vamos a hacer eso. Largo, largo y bien, yo digo que se me da tiempo. Página. X. Ahí estamos.
Vamos a hacer este ejercicio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si quieren, no sé, si me ocurre a mí, podemos hacer la gráfica si ustedes quieren, o si no, no. O hagamos la gráfica. Pues. Hagamos la gráfica. A estas alturas, ya espero que ya tengan lo que viene siendo la, wow, unos momentos. Espero que ya tengan GeoGebra en su computadora, ¿verdad? Porque es necesario, ¿verdad? GeoGebra. No, de hecho, voy a utilizar la GeoGebra, pero de aquí. La GeoGebra también está para descargar, así que lo pueden usar sin internet. Mejor si lo descargan. En este caso, ¿cuáles sean los puntos? Los puntos es... vamos a ingresar esos puntos. Para ingresar un punto, simplemente lo que ustedes deben hacer es lo siguiente. Miren. Más pequeño. Simplemente se ponen aquí, paréntesis, menos 2,3. Menos 2,3. Y ahí ya les da el punto, miren. Y si quieren, renombremoslo. Renombrar. Y lo vamos a poner como está ahí. Punto 1. Ahí está, miren. Punto 1. El punto 2, que sería 4, menos 2. Ahí está. Vamos a renombrarlo como punto 2. Punto 2. Ahí está, miren. Vamos a ver dónde está. Aquí están los puntos. En este caso, entonces, lo que nosotros queremos saber es lo que viene siendo, recta, permítame, la distancia primero, no, perdón. Sabemos que aquí tenemos una distancia, ¿verdad? Sí, aquí tenemos una distancia. Y sabemos que en esta distancia, miren, jóvenes, en esta distancia va a haber un punto que va a ser, no sé, yo creo que va a ser como por aquí, no lo sé, la verdad no lo sé. Que va a representar la mitad entre esos dos puntos. Eso es lo que nosotros queremos hacer. ¿Sí? Eso es lo que nosotros queremos hacer. Vamos a continuar y después regresamos a las gráficas. Bueno, entonces yo digo, ¿verdad? Determinando, a ver, hay una duda por ahí, pues una pregunta. ¿Los puntos pueden ser letras o solo números? Sí, pueden ser letras o solo, no. Sí deben estar representados por una letra, Guillermo. Eso se lo debían explicar en física, pero si no, aquí se lo voy a explicar rápidamente. Cuando yo me refiero a un punto en un plano cartesiano, lo voy a nombrar con una letra. Por ejemplo, una letra A, ¿sí? Una letra B, ¿sí? Que va a representar un punto. Eso viene siendo un punto, miren. Punto en el plano, un punto. Un punto. Eso es lo que viene siendo un punto. Un segmento, ¿sí? Un segmento. Un segmento prácticamente va a ser lo siguiente, miren. El segmento de A, miren, un segmento de A hacia B. Y debe llevar esta como línea arriba, miren. El segmento de A hacia B. ¿Qué fue lo que nosotros tenemos aquí? Miren. Aquí obviamente dice el segmento A, pero porque obviamente la calculadora no puede ponerlo así como yo lo hice. Pero profesionalmente se hace así, miren. Segmento de A hacia B. Este año, si ustedes van a hacer sus exámenes de admisión, van a encontrarse con un montón de estas cosas. Miren, y si ustedes no saben leerlo, van a pensar, A y B, de plano se está multiplicando A por B, pero no. Aquí lo que le están diciendo, miren, el segmento del punto A al punto B. Y también tenemos lo que viene siendo un vector. 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 ¿Cómo se escriben los vectores, jóvenes? ¿Alguien que me diga cómo se escriben los vectores? Llevan una flecha arriba de la letra. Correcto, así es. Digamos, el vector A lleva una flecha en la parte de arriba. Ahí está, miren. Y el vector B también debe llevar una flecha en la parte de arriba. Ojo, la flecha no indica que el vector sea para aquí. No, no importa. Puede ser que el vector sea para este lado. Sino que prácticamente aquí solamente es la forma de cómo escribir. Entonces, miren, aquí tenemos segmento del punto A al punto B, punto A, punto B, vector A y vector B. ¿Sí?
Ojo, anoten, porque como ya les dije, en sus exámenes van a venir así. Determinar, por ejemplo, va a decir determinar la distancia, la distancia C. Y ustedes van a quedar así como que, ¿cómo así? ¿C por D? ¿O qué estará diciendo aquí? No, están diciendo la distancia del punto C al punto D. ¿Sí? Todas esas cosas anoten, ¿no, jóvenes? Porque les va a servir. Me dicen cuando pueda borrar, jóvenes, y así continúo. Bueno, no sé si ahí le respondí, Guillermo. Guillermo, no sé si ahí le respondí a su duda que me había hecho. ¿Sí? Bueno. ¿O borrar, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? Gracias. Bueno, vamos a continuar. Vamos a determinar el punto medio por medio de la fórmula. Ya les dije, esta vez, jóvenes, por favor, no solamente hagan los ejercicios solo por así, no. Justifiquen todo, así como yo lo hago. Miren, justifiquen todo. Si están haciendo una suma, digan por qué esa suma. Y de dónde sacaron que pueden hacer esa suma en vez de una resta, por así decirlo. Miren. Aquí los voy a acostumbrar a que lo hagan lo más profesional posible, a través de esta fórmula. Miren. Y ya les dije a ustedes, bueno, en este caso ya tenemos punto 1 y punto 2 así de manera más, más práctica, ¿verdad? Entonces vamos a decir, la distancia, perdón, el punto medio entre dos puntos va a ser igual a x1. ¿Cuánto sería x1, jóvenes? -2. Menos 2, correcto. Menos 2 más de la fórmula. X2, ¿cuánto sería? 4. 4, correcto. Dividido 2, coma, y1. ¿Cuánto sería y1? 3. 3 más de la fórmula. ¿Cuánto sería y2, jóvenes? -2. Menos 2. Gracias, jóvenes. Menos 2. Así es como deben responder. Miren. Ahí sí eh, como dirían por ahí, en vez de pelearse por la novia, pelear por responder rápido. Ahí estamos. Así me gusta que respondan. Dividido 2, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. El punto medio entre los dos puntos va a ser igual a... eh, si quieren, háganlo con calculadora o si quieren, háganlo de manera mental. Menos 2 más 4 dividido 2, ¿cuánto sería, jóvenes? 1. 1. Gracias. Coma. 3 más menos 2 dividido 2. 0.5. 0.5. 0.5. 0.5. Por lo tanto, vamos a graficar este otro punto, ¿verdad? El punto medio, ¿verdad? El punto medio que va a estar en 1,0.5. Y vamos a nombrarlo como punto medio. M. Y miren, justamente representa la distancia, la mitad, ¿verdad? Entre estos dos puntos. ¿Me van entendiendo, jóvenes? Sí, gracias. Aquí hemos determinado lo principal. Miren, ya determinamos el punto medio. Sí, gracias. Ahora vamos a pasarnos a la siguiente parte. Eso es lo que voy a decir. Ahí está. Ya tengo 10 minutos. Sí, me da tiempo. Ahora vamos a determinar, miren, dice, compruebe que la distancia entre el punto 1 al punto medio es igual a la distancia del punto 2 al punto medio. Bueno, vamos a hacer eso entonces. Entonces vamos a poner una división aquí y vamos a hacer, vamos a escribir, no sé, comparando la distancia del punto medio, del punto 1 al punto medio, del punto 1 al punto medio, con la distancia del punto 2 al punto medio.
Vamos a hacer esto. Profe, disculpe, ¿qué nombre recibe el CD con un palito arriba? Nancy, segmento, ¿sí? Usted dice sí, sí. Aquí, CD. ¿Ese dice Nancy? Sí, profe. ¿Sí? Segmento del punto C al punto D. Eso es lo que significa esto. ¿Sí? Y segmento, pues, es una distancia, ¿verdad? Una distancia. No sé si ahí le respondí. Nancy, no sé si ahí le respondí. Sí, profe, gracias. Vaya, bueno. Va. Comprobando la distancia del punto 1 al punto medio con la distancia del punto 2 al punto medio por medio de la fórmula. ¿Qué fórmula, jóvenes? ¿Cuál vamos a utilizar para una distancia entre dos puntos? De hecho, ese no tiene nombre, ¿verdad? Sino que es solamente distancia. Distancia entre dos puntos. Por medio de esas dos fórmulas. En página actual. Ahí está, ¿bien? Vamos a... Bueno, entonces se supone, ¿verdad? Se supone que como es digamos, es el punto medio, se supone que debe sí o sí, se supondría, permítanme, se supondría, miren, que la distancia, vean, del punto 1 al punto medio, se supone que debe ser la misma que del punto medio al punto 2. Se supone. Vamos a ver si eso es cierto. Suponiendo, ¿verdad? Suponiendo que la distancia, miren, suponiendo que la distancia entre el punto 1 y el punto medio, entre el punto 1 y el punto medio, se supone que va a ser igual a la distancia entre el punto 2, entre el punto 2 al punto medio. Así debería ser, y si no es así es porque cometimos un error, ¿verdad? Porque como representa la mitad, entonces sí o sí debe tener la misma distancia. ¿Me entendieron ahí? Sí, profe. Vale, entonces vamos a sustituir valores, ¿verdad? La distancia del punto 1 al punto medio. No, de hecho ya no vamos a poner eso. Ya no vamos a poner eso, porque si no se van a confundir con muchos iguales. Voy a explicar otra vez. Vaya, Dani, con gusto, amigos. Se supone, mira, voy a borrar eso otra vez. Se supone, vea, que nosotros tenemos aquí lo que viene siendo lo que es un punto 1 y un punto 2, ¿verdad? Se supone que lo que nosotros encontramos aquí con punto medio representa la mitad, miren. Se supone que representa la mitad de esto, ¿vean? Se supone que va a representar la mitad. Si no representa la mitad es porque no es el punto medio, ¿verdad? Entonces, se supone, miren, se supone que la distancia entre el punto 1 al punto medio debe ser igual a la distancia del punto medio al punto 2, porque al final, digamos, aquí sería la mitad y aquí la mitad. Entonces, se supone, ¿verdad? Se supone que va a ser la misma distancia. Es por eso que yo puse aquí, miren, por eso, por esa razón es que yo puse aquí eh, eso, miren, que la distancia entre el punto 1 al punto medio va a ser igual a la distancia del punto 2 al punto medio. ¿Por qué? Porque lo que nosotros encontramos aquí fue la mitad, ¿verdad? Fue la mitad. Entonces se supone que sí o sí debe medir del punto 1 al punto 2, debe medir no, perdón, del punto 1 al punto medio, debe medir lo mismo del punto medio al punto 2. No sé si ahí me entendió. ¿Quién fue que me explicó? ¿Quién me dijo? Dani. ¿Seguro, Dani? ¿Seguro? Va. Vamos a continuar.
Bueno, entonces vamos a sustituir valores de una vez. En este caso va a ser igual a la raíz cuadrada de x2. En este caso ustedes pueden nombrar al punto 1 como punto 2 y al punto medio como punto 1, no importa, ¿verdad? ¿Cuál sería x2 entonces, jóvenes? En la interacción de punto 1 con punto medio, ¿cuál sería la x2? 1. 1, gracias. 1 menos de la fórmula. ¿Cuánto sería x1, jóvenes? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Si quieren, vamos a hacerlo con colores. Así les puedo, les explico. Miren, el punto 1 con el punto medio. Vamos a decir entonces la raíz cuadrada de, por paréntesis, punto 2 sería, x2 sería 1 menos, perdón, era más, ¿verdad? No, es menos 2. Ahí estamos. Y esto elevado al cuadrado. Más, otra vez abro paréntesis. ¿Cuál sería y2, jóvenes? 0.5. Gracias. 0.5. 0.5 menos, ¿cuánto sería y1? 3. 3. Y esto elevado al cuadrado. Y esto se supone que debe ser igual, se supone que debe ser igual a la interacción entre el punto 2 y el punto medio. Se supone, ¿verdad? Entonces vamos a decir raíz cuadrada de, abro paréntesis. ¿Cuánto sería x2, jóvenes, ahora? Si quieren, pueden nombrar x2, punto 2 como m y punto 1 como el punto 2, no importa. ¿Cuál decían ustedes que sería x2? ¿1 o 4? ¿Cuál dicen ustedes? ¿1 o 4? 1. 1. 1 menos x1. ¿Y cuánto sería x1 entonces? ¿Cuánto 4. sería x1? 4, gracias. Por favor, todos vayan siguiéndome. 4, gracias. Gracias, Dani. Y esto elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Más, otras paréntesis, y2. ¿Cuánto sería y2? 0.5 Correcto. 0.5 menos y1. ¿Cuánto sería y1? Menos 2. menos 2. Menos 2. ¿Dudas? Gracias, Guillermo. Y esto elevado al cuadrado. ¿Ya? Y esto elevado al cuadrado. Bueno, entonces vamos a ver. Metan este valor a su calculadora, jóvenes, y me dicen cuánto les da. Metan a su calculadora y me dicen cuánto les da. De hecho, creo que me pasé. 55. Lo voy a poner una vez porque si no se van a tardar. O hagan un juego. 3.91. Da 3.91. 3.91. ¿Y en el lado azul cuánto les da? 3.91. 3.91. Entonces nos damos cuenta que sí, sí se cumplió, ¿verdad? Sí, sí estamos bien, porque prácticamente si no, no nos hubiera dado ese valor, 3.91. Miren, prácticamente aquí vean, lo que encontramos fue que la distancia entre esos dos puntos es la misma, ¿verdad? La distancia entre esos dos puntos es la misma. ¿Sí? Este, vamos a ver todo esto. Entonces fue lo que hicimos aquí, solo, y con eso termino, jóvenes. Permítanme un momento.
Lo que nosotros hicimos aquí, miren, es decir que ojo, del punto 1 al punto medio, la distancia es de 3.91. 3. No sé, profe, deja ahí para copiar. Va, Dani, ahorita. 3.91. 3.91. Y la distancia del punto medio al punto 2 también es de 3.91. 3.91. Ahí está. Voy a sentarlo un poquito más para que ustedes copien mejor. Ahí está. Eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que hicimos. Me dicen si tienen dudas, jóvenes, por favor. No, profe. Entonces, en base a eso, ya ustedes pueden terminar la hoja de trabajo. Si gustan, el día lunes podemos ver más detenidamente lo que debemos hacer. Ahorita ya nos pusimos al día, lo bueno. No sé, profesor, ¿por qué el 2 se colocó en paréntesis? Es para separar el signo. No solamente. Ah, sí, Anthony, porque si usted se da cuenta, tiene, digamos, el -2, que ese debe ser, digamos, menos de la fórmula y -2 de lo que viene siendo el punto, ¿verdad? Para separar los signos. Sí, fue por eso que se puso entre paréntesis. Porque si no, solamente estaríamos utilizando un paréntesis, un negativo, pero debemos tomar el negativo también del número, ¿sí? Ese negativo de la fórmula y ese negativo del número, ¿sí? No sé si esa es su duda, Anthony. Sí, ahorita vamos a hablar de eso también bien. Sí, va. Va. Jóvenes, no sé si ya puedo dejar. Ya, profe. ¿Ya? Va. No sé quién me había dicho para copiar. ¿Ya? Vamos a ver. Dani, no sé si ya terminó de copiar. ¿Me dices si ya? Sí, profe, ya. Ah, vale. Bueno. Entonces, jóvenes, voy a tener la grabación.